Bien, ahora sí estamos a 75 personas. Habilitamos Sí. ya para que lleguemos a las 100 personas. Doctor Soruco, ahora sí estamos sincronizados, Facebook Live. Le dejo el panel, bienvenidos a todos, doctor José. Buenas. Lo dejo ahí con el doctor Soruco. Muy Gracias. bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer el intro, vamos a hacer la introducción a tiempo de ingresar a Facebook Live y arrancamos con el espacio para esta noche. Deme un segundito, por favor. Buenas noches, bienvenidos a todos los colegas que estamos siempre reunidos aproximadamente a esta hora con la finalidad de tener o ampliar nuestros conocimientos en la materia que a nosotros nos encanta, que es el derecho. Y esto en todas sus ramas, en todas sus vertientes, y esa es la finalidad de poder convocarnos todos y poder aprender cada día mucho más. Máxime en el transcurso de este tiempo que ha sido, que más bien es todavía difícil para gran parte de los bolivianos y el mundo entero, cuando hablamos de la crisis y de repente también de la pandemia, el coronavirus y otras cosas, la cual la sociedad boliviana y pues el mundo también está bastante grave en esta situación. Sin embargo, nosotros queremos poner el mejor rostro, la mejor cara, con la finalidad de conocer, de usar estos tiempos, de usar estos espacios para poder interpretar, para poder analizar, para poder también aprender todo lo que nosotros podamos en materia de derecho, en materia procesal, también en materia como establece el derecho subjetivo, sustantivo, y nosotros agradecemos definitivamente porque ustedes nos prestan esa atención en este espacio. Les saluda desde aquí, yo soy Marcos Daniel Soruco, abogado en ejercicio, y en este espacio denominado Ratio Iuris vamos a analizar un tema que me parece crucial, toda vez que todos deberíamos de ampliar nuestros conocimientos cuando hablamos de, por ejemplo, las expensas, los motivos posibles del cobro judicial y también del cobro contencioso respecto a las mismas, ¿no? Dentro de lo que llamamos la propiedad horizontal, que ese en el fondo es el tema. Permítame un poco compartir lo que sería el tema para el día de hoy, que sale en este momento en sus pantallas. Principalmente se refiere al cobro judicial, el mismo que nos permite analizar el tema contencioso judicial de expensas en el régimen de propiedad horizontal. Y para ello tenemos nosotros un invitado especial, un panelista, invitado especial de lujo realmente, nuestro querido amigo el doctor José María Velasco Díaz, quien está junto a nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, estimado doctor? Muy bien, muchas gracias, muy bien. A ustedes por invitarnos. Dígame. Gracias. Bien, permítame también a tiempo de presentarle a muchos colegas quienes están desde todas partes del país. El doctor José María Velasco Díaz se encuentra aquí con nosotros. Él ha estado desarrollando mucho de su actividad y lo vamos a poder presentar. Docente posgrado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, posgrado en maestría en Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente de posgrado además en maestría de tecnología, arquitectura, docente de posgrado en dirección de empresas, también de INEGAS, docente de posgrado en la Universidad Domingo Savio, de la Universidad NUR, de Unifrance, de Unipol, docente de la Cámara de Comercio Caínco, Santa Cruz, realmente un verdadero personaje y nosotros estamos agradecidos con su participación, máxime cuando el tema apremia toda nuestra atención, ¿correcto? De las expensas en materia judicial, de las expensas en materia contenciosa respecto al régimen de propiedad horizontal. Bien, con todos estos antecedentes, querido doctor, todos estamos atentos, le cedo la palabra. Muy bien.
Bueno, el tema vamos a tocar un poco genéricamente y si hay luego más debate podemos entrar a fondo, ¿no? El tema de la propiedad horizontal en el derecho boliviano viene regulado en el artículo 184 al 200 del Código Civil, en la Ley de Propiedad Horizontal, en el Reglamento de Derechos Reales y en el Código de Urbanismo y Obras. Estos 4 textos legales son fundamentales para entender un poco el proceso y la situación. Hoy nos vamos a ceñir exclusivamente a los temas contenciosos o incluso a los temas judiciales, si bien otro día podemos hablar más a largo y tendido. En la ciudad o en el país en general tenemos como unos 4 escenarios. El primer escenario es aquel donde la gente vive en el edificio y no hay ningún tipo de documentación. Es decir, el constructor no generó la propiedad horizontal, el constructor no generó la inscripción de derechos reales, pero sí hizo las preventas. Entonces, la gente vive, digamos, de manera condominial en algo común, pero sin estar definido. Este escenario es el escenario de los artículos 58, 66 y 158 del Código Civil, que son los condóminos. El segundo escenario sería el escenario donde el constructor hizo la propiedad horizontal, la individualización, pero no constituyó ningún tipo de estructura ni ningún tipo de reglamento de funcionamiento interno. Entonces, este ya está regulado por el artículo 184 al 200, la Ley de Propiedad Horizontal, incluso ya el Código de Urbanismo y Obras le entra directo a regular. El tercer escenario sería donde tenemos la propiedad horizontal inscrita, individualizada, con sus reglamentos disciplinario, sancionador y de régimen interior. Y el cuarto escenario sería donde tenemos una propiedad horizontal con todo eso y además una personalidad jurídica. Por tanto, ya tenemos otra ley más que sería la ley de asociaciones y asociaciones y fundaciones. En estos escenarios, lógicamente, nos podemos dividir todo lo que es en relación con los procesos. El primer escenario, lógicamente, es un escenario que estaríamos en procesos ordinarios, el tema de lo que son las expensas. En el segundo estaríamos ya en un proceso semi-ejecutivo, en el tercero en un ejecutivo propiamente dicho y en el cuarto en un ejecutivo con legitimación activa y pasiva. En cualquier caso, lo importante es determinar que la expensa, alguien cuando compra en un propiedad horizontal compra 2 cosas. Normalmente siempre este es un criterio que la gente tiene dificultad para entenderlo. El que compra en un condominio compra el departamento en cuestión, que son metros exclusivos, y una parte proporcional de los elementos comunes. Por tanto, el comprador es propietario del exclusivo y del común. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí, una vez que tengamos en cuenta esto, vamos a saber en qué escenario y qué naturaleza jurídica tenemos. La naturaleza jurídica de los elementos exclusivos es evidente, es una naturaleza de derecho propietario puro y duro y Código Civil, y la naturaleza jurídica de los elementos comunes es una naturaleza jurídica del Código Civil, propiedad horizontal, mancomunada o indivisa. Según esos escenarios, vamos a tener a su vez los escenarios procesales correspondientes a los incumplimientos. ¿Qué es la expensa? La expensa es aquel pago que sufraga el conservación, mantenimiento y mejora de los elementos comunes. Esto está en el artículo 3, 4, 5 de la Ley de Propiedad Horizontal y está ordenado de tal manera que uno tiene obligación. La ventaja que tiene el escenario de la propiedad horizontal es que nadie puede renunciar al título del mancomunado y nadie puede dejar de pagar el título mancomunado. Además, tenemos otra. La obligación de pagar es una obligación que va intrínsecamente unida al título, no así al goce y disfrute. Hay que distinguir, para saber el escenario en el que estamos, hay que distinguir el título, el uso y el goce en el derecho propietario. El propietario que tiene el título exclusivamente se llama nudo propietario. El propietario que tiene el título, el uso y el goce se llama pleno propietario. Vamos a ver la diferencia que hay. Un departamento en alquiler tiene nudo propietario y el inquilino goza el uso y el goce. Por tanto, tenemos 2 intereses a tener en cuenta. La ley de propiedad horizontal es clarísima, el uso y el goce va siempre de los elementos comunes unido al uso y el goce del elemento principal. De tal modo y manera
que si tenemos en algún momento un embargo, una limitación de derecho propietario o cualquier otro tipo relacionado con eso, los elementos comunes van siempre junto con el exclusivo. Eso nos va a hacer que tengamos en cuenta que el título de expensa es un título especial. Está regulado de manera especial en varios temas que los vamos a resaltar. El primer tema es el Código Civil, en el artículo 370, el Código Procesal Civil, en el artículo 379, nos habla de que es un título ejecutivo y, por tanto, objeto de juicio monitorio. Pero, evidentemente, no cualquier expensa es un título ejecutivo. El título ejecutivo debe reunir una serie de condiciones que son las que nos propone la Ley de Propiedad Horizontal, que son que esté tomado el acuerdo en asamblea, que esté firmado por el propietario y el visto, o sea, por el presidente, y tenga el visto bueno o la observancia del administrador. Por tanto, se requiere tiene un requisito esencial de forma para que sea título ejecutivo. No cualquiera vale. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a generar una acción encaminada a la reclamación de a expensa. Por tanto, es un título con forma. A renglón seguido, tenemos que ese título tiene un responsable, que es el propietario. Es decir, el título corresponde al propietario, no corresponde al uso y goce, sino al titular. Por tanto, nunca podemos reclamar unas expensas a un inquilino, a un usufructuario, a un anticrético. No, tiene el titular ese. Esto sucede y da mucho equivoco. La legitimación pasiva es exclusiva del titular y la legitimación activa es exclusiva del administrador. Artículo 14 y 15 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esto tampoco se tiene en cuenta, incluso yo he observado reclamaciones presentadas por el presidente y dar trámite. No, tiene que ser el administrador. El administrador puede ser o bien un directorio con funciones de administrador o el administrador propiamente dicho. Pero ese no es el debate esta noche, eso lo profundizaremos otro día. El debate de esta noche es el título. Por tanto, ya tenemos las condiciones del título. ¿Qué además cosas interesantes tiene el título? Bueno, pues en las hipotecas legales, en el Código Civil, pareciera que hay una hipoteca legal tácita en favor del título de expensa. ¿Y por qué? Porque dice que se puede constituir una hipoteca legal sobre aquellas cantidades impagadas dentro de un inmueble. Entonces, la expensa es una cantidad impagada. Esto está legislado en la legislación colombiana expresamente y nosotros por interpretación analógica interpretamos que es una regulación tácita. Es muy importante esto por dos cuestiones. Porque si le damos la importancia de crédito privilegiado con título y además con hipoteca, será preferente en los procedimientos que lleven grados y preferidos. Esto lo podemos ver concretamente en algunas cuestiones. La cuestión en el Código Procesal Civil, en las medidas previas a un remate de un bien inmueble que está en régimen de propiedad horizontal, exige la ley que el juez o el responsable de lo que es el remate tiene que solicitar al administrador el certificado de estar al corriente de pago en las expensas y ese documento hay que adjuntarlo al remate. Si ese documento, a mi entender, no se solicitó, es un elemento esencial de validez del remate. Si se solicitó y el administrador no lo adjuntó, el remate es válido y el responsable por omisión es el administrador, que también habla de los 5 días. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que estamos ante un título mucho más importante de lo que parece a simple vista, porque tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a distinguir lo que es el concepto cualitativo y el concepto cuantitativo del concepto expensa. El concepto cualitativo no suele ser de mucho volumen, no suele ser muy grande, pero el concepto cualitativo sí, por estas relevancias que decimos que tiene desde el punto de vista técnico. Incluso podría ser objeto su reclamación de medidas cautelares y estas medidas cautelares tomarlas en consideración desde el punto de vista de ejecución de cobros que podemos verlas más adelante.
Entonces tenemos el escenario del juicio ordinario, que sería el primer escenario que hemos dicho, donde son unos condóminos que generan un título y este título pues no tiene más cualidad que el reconocimiento de deuda y digamos, la generación del mantenimiento de elementos comunes. Si bien al ser el escenario del Código Civil, tenemos un escenario un poquito complicado para el tema porque la carga de la prueba la tenemos la parte legitimada activamente. En el caso de que esté la propiedad horizontal constituida, la legitimación, independientemente de la personalidad jurídica o no, la legitimación activa la tiene el administrador y la carga de la prueba está invertida, porque si el título reviste las condiciones de formalidad de las que hemos hablado, el título pasa a ser un título ejecutivo y por tanto un monitorio donde, como todos sabemos, con la demanda, excepto a algunas excepciones, pasaría a venir lo que sería la sentencia simple. Es por ello que es importante tenerlo presente este tipo de cuestiones en nuestros esquemas. El título ejecutivo, como dice el Código Procesal Civil, está generado en los tres últimos escenarios. En el escenario donde la división horizontal está hecha por el constructor y la individualización también. Está en el escenario donde están los reglamentos, y ahí es importante por dos cuestiones. Cuando tenemos un reglamento general de funcionamiento y a eso le añadimos un reglamento disciplinario y un reglamento sancionador, estamos generando con eso una situación de la siguiente manera que nos va a llevar a una seguridad jurídica importante para el que reclama y para el reclamado. Además, si tenemos el tercer escenario con los reglamentos correspondientes disciplinarios y sancionadores, estamos sumando una seguridad jurídica de que no solo la expensa va a ser objeto de reclamación en título ejecutivo, sino que van a ser las multas, van a ser las expensas extraordinarias, los recibos extraordinarios, etc. Por tanto, ese es un tema interesante desde el punto de vista. La legitimación pasiva la tiene el titular y la legitimación activa, en todo caso, la tiene el administrador o el que figure de administrador. De igual modo, las expensas son fundamentales porque nos cubren desde el punto de vista legal lo que es el mantenimiento, la conservación y mejora necesarias. El mantenimiento, conservación y mejora voluntarias, la ley autoriza a lo que se llama la necesidad de que haya un acuerdo por unanimidad. Es decir, cualquier propietario individual puede oponerse radicalmente a una expensa voluntaria que no sea necesaria y por tanto nos va a dar un escenario un poquito convulso en algún caso referente a esas mejoras o a esas conservaciones que algunos de los clientes entienden que no son necesarias o que no son, por decirlo así, de urgencia. De cualquier manera, en la propia ley nos habla de que si el administrador tiene algunas acciones por urgencia que realizar, esos gastos se convierten también en un título de expensa. Pero hay que justificarlo el tema de la urgencia. Es por ello que lo importante en este caso, y sobre todo un poco un poco a la inquietud de estos días, que ha habido un montón de gente que no paga expensas alegando que no ha hecho uso de los servicios, no es válido. ¿Por qué? Porque nos dice la ley que nosotros lo que somos copropietarios. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, decir que yo he viajado 6 meses al año fuera y cuando venga el impuesto de bienes inmuebles de la alcaldía le pago 6 meses nada más porque he estado 6 meses fuera y 6 meses. No. Usted es titular del bien y es titular del porcentaje de elementos comunes con uso y sin él. Porque incluso la ley en la propiedad horizontal prevé exclusivamente la posibilidad de uso, no el uso. Este sería un poco el esquema. Y sobre todo, el Código Civil nos habla de la copropiedad. Es una copropiedad que en el primer escenario, donde no había propiedad horizontal, estaba regulada las sociedades de hecho, el 66, el 158 y el 58, y donde sí hay propiedad horizontal, estamos hablando del artículo 184 al 200. En todo este esquema,
hay una especie de creencia de que para poder reclamar expensas hay que tener personalidad jurídica. No es así. Las expensas se pueden reclamar desde el momento en que el proyecto ha sido inscrito en derechos reales como propiedad horizontal, que lógicamente, para que sea inscrito como propiedad horizontal, debe ser proyectado por el técnico en propiedad horizontal, haber recibido lo que es la licencia o permiso en propiedad horizontal, haber inscrito en derechos reales las hijas, lo que serían los folios reales devenientes del antecedente dominial, y esos folios reales son los que nos van a generar los títulos individualizados para vender y como consecuencia para generar las despensas. ¿Desde qué momento se genera una expensa? La expensa se genera en el momento en que nace la copropiedad. La copropiedad, con el artículo 189 del Código Civil, se genera en el estado de prehorizontalidad. Y nos dice el artículo en cuestión que desde que un proyecto es proyectado, desde que un edificio es proyectado en propiedad horizontal, ya tiene la transformación jurídica del suelo. El fundamento le tenemos en el artículo 201 del Código Civil, donde dice que yo soy propietario del suelo más los derechos a construir. Los derechos a construir es un derecho real, inmobiliario, y además es un derecho hipotecable, enajable, etc. Es uno de los únicos, si no el único derecho futuro hipotecable. En cualquier manera, el artículo 111 nos habla de que somos propietarios del suelo, del subsuelo y del sobresuelo. Y luego el derecho a superficie. El derecho a superficie es convertir el derecho a construir en derecho a superficie. El derecho a construir se cuantifica y se mediatiza por el índice de aprovechamiento que se regula en el Código de Urbanismo y Obras. El Código de Urbanismo y Obras es el texto legal de menor rango, pero a su vez el texto legal que va a regularizar todo el tema de la transformación jurídica del suelo. Entendamos que hay dos escenarios que jurídicamente tienen que ser objeto de estudio. El primer escenario es la transformación jurídica del suelo, que se genera a través del proyecto arquitectónico, donde pasamos de ser propietarios del suelo a realizar el derecho a construir del artículo 201, apartado segundo del Código Civil, y eso se cuantifica a través del proyecto. El proyecto se inscribe y a partir de ahí ha nacido el título al derecho. Y por supuesto hay que hacer la ejecución de obra para que esa transformación jurídica se convierta en transformación física. Por tanto, ese es el tema. Y como resulta que lo que tenemos es un elemento común y somos titulares, tenemos la obligación de mantener las cosas comunes y esa obligación se hace a través del tema de expensas. Las expensas normalmente son objeto de polémica, no hay mucha paz social, incluso los propietarios cometen un error permanente que es aquel de que entienden que su departamento es suyo, pero lo común no es suyo. Bueno, pues los elementos comunes son suyos. ¿Y cuáles son los elementos comunes con los que se pagan las expensas? Los elementos comunes para los que se crean las expensas son la cimentación, la circulación vertical y horizontal, pasillos, escaleras, ascensores, los revestimientos, los cerramientos, los halls de entrada, incluso algunas cuestiones importantes que nos van a generar ese mantenimiento. Es por ello que es importante el tema de estar al corriente de pago de expensas. Pero ¿qué nos sucede? Es un sector que tiene una morosidad endémica, porque este concepto no le hay. Y también porque con todo el respeto, los administradores, que son empresas que gestionan el funcionamiento, no están todavía muy concienciados de que lo que tenemos que hacer es ejecutar la deuda con instrumentos legales. Se procede contra los morosos de manera muy empírica, muy doméstica, se les corta el agua, se les pone un letrero a la entrada, se les quita la barrera. En fin, yo cuando entro a un condominio y veo una lista de morosos grande a la puerta, digo, esto no está bien administrado, porque si la ley nos da un instrumento legal como título ejecutivo y resulta que no lo ejecutamos, pues hombre, no pareciera que está muy bien administrado. Eso por un lado. Por otro lado,
tenemos que todos los instrumentos legales son fáciles. El juicio ordinario, el juicio monitorio. Pero tenemos unos instrumentos legales intermedios. Yo divido el tema de la morosidad, la divido en los siguientes escenarios. El cobro voluntario, en el que entra un requerimiento de carta, una llamada telefónica, un guarda. Abro un cobro de precontencioso donde ya entro en requerimiento notarial, incluso en algún plan de pagos con título ejecutivo, con requerimiento de deuda, y propiamente el contencioso, que sería empezar desde medidas cautelares previas o medidas preliminares a medidas como pueden ser lo que es el ejecutivo o el monitoreo. Yo le digo a la gente lo siguiente: si ustedes hicieran procedimientos judiciales de cobro o procedimientos jurídicos, ya sean extrajudiciales o judiciales, sería mucho más eficiente. Tenemos un sector que no está muy dominado, es decir, de hecho la legislación es muy poca. Hay una legislación mínima como es la Ley de Propiedad del 1949 y una legislación básicamente del Código Civil, que son pocos conceptos. Pero hay una legislación comparada muy abundante y luego hay unas actividades concretas también muy abundantes que podemos servirlas de ellas, incluso nos podrían servir. Yo con este pequeño discurso que vamos a hacer hoy, este debate que quiero abrir ahora, quiero inculcar a todos los abogados que estén aquí que es un nicho de mercado importante. Hay que a la gente prepararle para entender que hay medios coercitivos suficientes como para que la morosidad no sea un problema ni genere algo que perturbe la paz social, y que además es algo tan importante como que el sector al que estamos dedicados, algunos propietarios, por no decir la mayoría, el negocio más importante que hacen en su vida es comprarse su casa, porque de paso se hipotecan casa media vida o una vida entera. De igual manera, tenemos que entender que estas expensas, como he dicho antes, pueden ser, de hecho son un crédito privilegiado. Otro tema es que este crédito privilegiado es desconocido y por tanto puede ser un instrumento en algún caso importante, tanto coercitivo como elemento de seguridad jurídica para los afectados. Y además es una relación jurídica legal, porque ni siquiera uno está por ley, necesaria. También otro tema importante es que la seguridad jurídica que nos da una transferencia es que las transferencias tienen que ir adjuntadas con un certificado de estar al corriente de pago de las expensas. Se nos viene dando bastante caso en el que se compran departamentos, el señor que llega nuevo dice que él no tiene nada que ver con lo anterior y que él no paga las expensas. Bueno, eso la ley de propiedad horizontal lo tiene clarísimo, es decir, las expensas van con el propietario. Incluso este privilegiado que digo de crédito en relación con las deudas podría interpretarse de que es una deuda del departamento. Es importante este concepto de que es una deuda que va con el departamento y no va con el titular del departamento, sino que va al departamento. Por tanto, yo entiendo que cuando se hace una transferencia sin pedir el certificado de expensas, esa transferencia está con dificultad desde el punto de vista de la deuda y la deuda sigue viva. En algún caso, algún abogado muy sagaz lo que ha hecho ha sido decir que efectivamente el condominio debe deuda, pero que la deuda es una deuda por omisión, del administrador. Es un poco forzado el tema porque, lógicamente, no tiene ningún tipo de sostenimiento. En el bien entendido que lo ideal sería que todos los administradores o todos los que ustedes administren condicionaran en los reglamentos de propiedad horizontal que las transferencias deben de ir informadas por el administrador previa notificación a el órgano de administración. Esto, si se recoge en el reglamento se inscribe en derechos reales, tiene una fuerza ante terceros que es vinculante. Normalmente, cuando no hay reglamento, que sería el primer escenario que hemos hablado, da dificultades porque además es un juicio ordinario. Pero en el segundo, también si no se recogió. Pero en el tercer escenario, donde tenemos propiedad horizontal,
reglamento disciplinario, que es aquel que regula las conductas que vamos a sancionar, reglamento sancionador, que es aquel que cuantifica las sanciones, y reglamento de régimen interior, con estos documentos que pueden ir fusionados en uno, registrados en derechos reales o en la gobernación, esto nos daría una eficacia ante terceros que haría posible estos cobros de los que estamos hablando con alguna mínima duda. Por tanto, el escenario es un escenario interesante, un escenario complejo, no es difícil, es complejo, simplemente tenerlo claro, y estamos viendo que la clave de los procesos, es decir, el generar el documento, porque tiene unos elementos esenciales de forma, nos va a generar la posibilidad de que ese proceso judicial o extrajudicial llegue a feliz término. Eso un poco a grandes rasgos, y me someto ahora al debate que ustedes quieran en relación con esto, y vamos surgiendo algunas dudas y vamos viendo algunos temas. Doctor Soluco, por favor. No sale. Excelente, gracias, querido doctor, muy amable. Me parece bien, definitivamente el tema es bastante amplio también para poder desarrollarlo. Sin embargo, nosotros estamos agradecidos porque se han analizado los elementos más importantes que comprenden las expensas al respecto, ¿verdad? Y bueno, yo quiero agradecerle honestamente y voy a también a ver en la pantalla para muchos quienes están participando respecto o frente a la palabra de expensas y propiedad intelectual. Respecto a ello, en la enciclopedia jurídica sobre las expensas, que serían gastos, costas o dinero empleado en una cosa, cuando las expensas se presume que van a causarse en la iniciación o en un trámite. En este caso, cuando hablamos de la propiedad horizontal, también nosotros referimos a todos aquellos gastos que van a ser de la misma propiedad horizontal, vale decir, los gastos de servicios públicos, el tema de porterías y otros gastos que tengan que ver, que me parece muy, muy importante definitivamente. Esa es la lógica, ¿correcto, doctor? Sí, es decir, la expensa básicamente con la ley de propiedad horizontal es clara, dice perdón, se le cortó su audio, ¿me puede ayudar nuevamente? Mil disculpas. No, que decía que la ley de propiedad horizontal es clara, dice que las expensas están para cubrir mantenimiento, conservación y mejora. Ese es el tema. Entonces, el mantenimiento y conservación deja de ser un poco la definición que hemos hablado antes ahí, y la mejora, incluso puede haber mejoras voluntarias o mejoras necesarias. Es decir, si un edificio tiene una obsolescencia o no se ajusta a la normativa, es decir, por ejemplo, barreras arquitectónicas, hay muchos edificios que no cumplen barreras arquitectónicas, pues eso sería una mejora necesaria. O un edificio que está obsolescente o que tiene una ruina funcional, como dice el Código Civil también. Sería una mejora necesaria, por tanto, eso estaría... Y cuando la expensa pasa de ser una relación ex lege normal y corriente, pasa a litigio y litis expensas, lógicamente. Es decir, es aquella que está en morosidad y que no tiene un pago voluntario. Yo entiendo que pasando los 30 días que dice el Código Civil, que es el periodo de cobrar, porque el Código Civil también nos habla, incluso un tema importante que no lo he dicho antes, la prescripción. Tiene una regulación especial la prescripción de expensas. Y la prescripción de expensas tiene 24 meses porque es una prescripción corta del Código Civil en el que todo aquello que tiene una periodicidad de un año o menor de un año tiene dos años de prescripción. Por tanto, este tema es importante. Podemos pasar de expensa a litis expensa y podemos pasar a que no haya nada, es decir, a que haya prescrito. De hecho, es un caso muy común hoy en día, como se ha suscitado todo este tema de la pandemia y todo este tema de la morosidad, viene gente que viene a reclamar expensas de 2, 3 años atrás. Y entonces, oiga, está prescrito. Igual que otra cosa, el requerimiento fehaciente de cobro de expensas genera que la expensa sea una deuda líquida y exigible y genera entrar en mora. El requerimiento que no es un requerimiento expreso no genera título de deuda líquida y exigible y no genera mora. Eso es muy importante desde el punto de vista de expensas. El requerimiento de pago fehaciente tiene 3 cuestiones importantes. Primera, interrumpe prescripción.
Segunda, genera deuda líquida exigible. Y tercera, pone en posición de mora al deudor. Correcto. Esta figura realmente en Bolivia, en las ciudades grandes por lo general, es donde hemos visto edificios donde ya se establece la propiedad horizontal. Hemos visto además en los condominios en los cuales sí también aplica las expensas. Estas expensas, en este caso, el tema también es frente a la responsabilidad, por ejemplo, de quien está alquilando, del propietario del inmueble. No, la expensa, dice el Código Civil y la propiedad horizontal taxativamente, corresponde al titular del bien. La expensa puede haber una negociación interna donde el inquilino, pero el contrato se comprometa a pagarlas, pero no tiene legitimación pasiva. Para hablar técnicamente, la legitimación pasiva de la expensa la tiene el propietario titular, el nudo propietario, ni siquiera el uso y el goce, y la legitimación pasiva la tiene el administrador del condominio. Esos son los que tienen la legitimación activa y pasiva. No tiene legitimación pasiva el inquilino, usufructuario, anticresista, sí tiene legitimación pasiva el titular y sí tiene legitimación activa el administrador. No tiene legitimación activa la asamblea, no tiene legitimación activa el presidente, no tiene legitimación activa el directorio. Tiene legitimación activa el administrador. Excelente. Ahora me voy a dirigir a todos los participantes quienes se encuentran tanto en Facebook Live, a su vez quienes están dentro de la plataforma Zoom, para que puedan realizar sus intervenciones, para que puedan hacer una pregunta, para que podamos ampliar el tema también, realizar nuestros aportes de nuestra experiencia, pues todos estos temas son bienvenidos, ¿verdad? Así es que pueden realizarlo levantando la mano virtual o escribiendo al chat que tenemos disponible en la plataforma y en Facebook Live, realizando sus preguntas. Un tema muy importante, el asunto de las expensas, de los pagos, la parte judicial a la cual usted hace referencia, controversial, entonces muy, muy importante. Permítame ceder la palabra al colega Elías Paz. Estimado Elías Paz, muy buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? ¿Cómo le va? Buenas noches, colega. Mi nombre es Elías Paz, soy abogado de profesión. Le hablo de la zona sur de la zona de la Radial 10. Mi pregunta es la siguiente para el doctor, ¿no? En un condominio cerrado, obviamente no es propiedad horizontal, sino condominio cerrado, se ha solicitado ya su personería jurídica y se le han otorgado no como copropietarios, sino como propietarios. Y mi pregunta es la siguiente, ¿no? En este caso ya tienen ellos reglamento interno, tienen estatuto orgánico. ¿Cuál sería mi título ejecutivo para yo poder hacer mi demanda ejecutiva para iniciar el proceso para el cobro de expensa, ¿no? En este caso de que no hubiera, digamos, ningún tipo de contrato o la certificación de que me habló el doctor, porque no lo escuché muy bien, si es que es necesario hacer un contrato, una certificación de expensa, ¿no? No, Eso sería, gracias, colega. Bien, empezar, vamos a ver. Lo que estamos hoy tratando son los edificios en propiedad horizontal. La propiedad horizontal puede ser, como dice la palabra, en horizontal o en vertical, y todas las urbanizaciones cerradas en este momento son propiedad horizontal. Todas, independientemente de lo que diga. La propiedad horizontal puede ser una propiedad horizontal de terrenos, una urbanización, una propiedad horizontal de casas, una propiedad horizontal de edificios, una propiedad horizontal de comercios, un mercado es una propiedad horizontal. O, por ejemplo, condoteles son propiedad horizontal. Por tanto, habría que ver si el título constitutivo de lo que usted dice es un condominio cerrado con propiedad horizontal o si es un condominio cerrado, digamos, sin ningún tipo de formalidad. Punto 1. Punto 2. Si tienen algún elemento común, deben tener una copropiedad o bien por la vía de hecho, que es lo que le he dicho antes en el artículo 158 y 66, asociaciones de hecho, o por la vía de derecho. En cualquiera de los dos casos, el título puede ser un título ordinario, de manera que sea un juicio ordinario y simplemente tenga la formalidad de la deuda, independientemente de que la carga de la prueba la tiene usted,
O bien, si es con propiedad horizontal inscrita, usted tiene un título ejecutivo en todo caso, con un elemento esencial de forma, que le he explicado. El elemento esencial de forma es que tenga un requerimiento del presidente por la Asamblea y que esté, digamos, con el visto bueno del administrador. Puede que no haya administrador o puede que no haya presidente. En todo caso, para que el título sea el que prevé el Código Procesal Civil, usted tiene que generar el título en forma para título ejecutivo. Si no, tendría un título ordinario que puede en cualquier momento reclamarlo, como cualquier condominio puede reclamar a un titular la deuda del mantenimiento de la cosa común. Lo que pasa es que eso tiene su dificultad. Y en todo caso, tenga en cuenta que los condominios, como le digo, son condominios cerrados, todos son propiedad horizontal, con arreglo al Código de Urbanismo y Obras, independientemente, como le he dicho antes, de que no los estén. Si la propiedad de cada uno individual tiene como límite calle pública, podría usted estar ante un condominio cerrado con vigilancia exclusiva, que eso ya está derogado también en el 2014, o bien podría usted estar ante un elemento abierto que no tenga ningún tipo de... Pero si tiene una entrada vigilada y un elemento, un cerramiento y es cerrado, tiene régimen de propiedad horizontal, aunque sea por analogía, porque el artículo 184, a partir del artículo 184 al 200, también es aplicable por analogía la propiedad horizontal. Si usted no tiene ningún argumento más, le aplica la analogía. Lo normal es que ese condominio tenga, si tiene algo en común, por ejemplo, la entrada, si está cerrado, o si tienen calle, o si tienen gastos, eso que tenga un título para ejecutar. Puede ser ordinario o ejecutivo. Si no tiene forma, si no tiene el elemento esencial de forma, es un juicio ordinario. Si tiene elemento esencial de forma, es un juicio ejecutivo. Le recomiendo que si usted representa al acreedor, genere en el juicio ordinario unas medidas cautelares previas que son muy eficientes para que se pague. Si está usted en el caso del deudor, pues lógicamente tiene que hacer otra cosa, y es impugnar el título porque la carga de la prueba está invertida. Bien, a continuación voy a ceder la palabra a Roberto Solís. Lo propio, estimado Roberto Solís, muy buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Muy buenas noches, muchas gracias, querido doctor Marcos, por permitirme realizar la consulta. Le escribo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, soy abogado también en ejercicio libre. Y primeramente felicitar al expositor por tan magistral ponencia, ¿no? La consulta que voy a realizar es la siguiente, estimado doctor. Dígame. Al momento de realizar una transferencia de compra y venta de un bien inmueble horizontal, ¿es necesario, como indicaba anteriormente, que esté el certificado de expensas? ¿Y ese certificado debe hacerse notar también en el documento público? A ver, primero, yo entiendo que es imprescindible y es un elemento imprescindible para que la deuda no pase al acreedor, porque estoy en el Código Civil regulando la hipoteca legal. La hipoteca legal se regula en las deudas de un bien inmueble al ser transferido sin pagar, tiene hipoteca legal. Entiendo que es un crédito privilegiado, pero esto es una interpretación analógica de la hipoteca legal. A renglón seguido le diré, usted no solo debe constar, sino que en el documento público debe hacer constancia de que ha sido solicitado el certificado del administrador y consta que no hay deudas. ¿Para qué? Para que si llegara al condominio cualquier problema que usted no conociera, con la constancia del certificado administrador, la responsabilidad no sería de usted, sino del administrador. Puede tener una responsabilidad por omisión. Entonces, eso es importante. Por tanto, todas las transferencias deben de ir con el certificado del administrador y constar en la escritura pública a los efectos de carga de la prueba. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. Gracias. Hay algo importante, ¿no? Y yo creo que esta pregunta repercute, por un lado, en el Facebook Live y a su vez también en Zoom. Y usted lo dijo muy claramente. El hecho de no usar el bien inmueble y lo que genera la responsabilidad de las expensas no le exime del pagar. Sin embargo, el inmueble es nuevo
el edificio, llamemos así, el edificio es nuevo, aún no se han puesto de acuerdo de repente los propietarios, no se han dividido las partes, y pese a ello no han habitado, ¿no?, por la situación de la pandemia o el coronavirus. Y es decir, ellos aún así deben de pagar las expensas que se han generado, porque para empezar hay porteros y algunos otros gastos que deben de cubrirse. Esa es la pregunta que realiza Mario Arnoldo desde la ciudad de La Paz. Bien, bueno, el derecho boliviano es un poco complejo en el tema de la transferencia de bienes inmuebles. Tenemos por un lado una regulación tributaria. El Código Tributario dice que para que se transfiera tiene que haber pagado los impuestos y tomar posesión. Son las dos condiciones necesarias y suficientes. No es solo suficiente con tomar posesión. El Código Civil nos dice que solamente hay carga de la prueba cuando alguien solamente se puede oponer el título cuando está inscrito en derechos reales. Y por otra parte, podemos hablar del título y modo. El título le conseguimos con la transferencia y el modo con la inscripción en derechos reales. Por tanto, estamos en esa situación. Ahora me está hablando de que en qué momento genera el derecho de expensa, ¿no? ¿Cuándo nace la expensa? La expensa nace, he dicho antes, en el estado de prehorizontalidad, artículo 189 del Código Civil. El estado de prehorizontalidad es aquel momento en el que ha habido la transformación jurídica del suelo y el suelo se ha transformado en edificio a través de un proyecto arquitectónico. Ese proyecto tiene transformación jurídica que no transformación física. Por tanto, desde ese momento ya tiene elementos comunes. Evidentemente, en ese momento, el único propietario es el constructor, por tanto, es el que corre con todos los gastos, ¿no? Hay un momento procesal en el que el constructor empieza a vender y empieza a entrar gente. Bueno, pues lo técnicamente correcto sería que todo aquel que ha recibido la transferencia con el edificio finalizado tiene obligación de pagar expensas. Pero puede darse el caso que el edificio no tenga ni la cédula de habitabilidad ni el habite-se, cosa que son constitutivos del edificio para ser usado. De hecho, en el Código de Urbanismo y Obra de Santa Cruz prevé que nadie puede usar edificios si no hay habite-se. Lo usamos casi todos. Entonces, ese sería el tema. El tema es el constructor tiene obligación desde el momento del estado de prehorizontalidad, artículo 189, y el propietario desde el momento de la transferencia, el día que inscribe su transferencia en derechos reales, tiene obligación de pagar expensas. Muy bien. Sobre la misma línea, bajo la misma casuística, ¿no? En este caso, nos hace la siguiente pregunta Giovanni Julio Arias y dice, pese a ello, ¿quién estaría legitimado para demandar este pago de las expensas en el caso de que el condominio no cuente con la personería? Bueno, como dije antes, la personería jurídica no afecta nada, absolutamente nada, a la legitimación. Es un concepto masivamente, bueno, no sé por qué erróneo. A ver, la propiedad horizontal no habla en ningún momento la ley de propiedad horizontal en ningún momento habla de personería jurídica. Sí habla de administrador. Sí dice que el administrador tiene la legitimación activa y pasiva. Y es más, el administrador es responsable de los actos por omisión y por actuación. Por tanto, la personería jurídica no afecta absolutamente nada en el título y en la legitimación. Puede afectar en el orden de funcionamiento interno, pero tengamos en cuenta que la personería jurídica solamente hace una cosa, transforma ese conjunto de propietarios, lo transforma en una persona colectiva, distinta, pero que no tiene nada que ver con los demás. Pero no acarrea la legitimación pasiva la persona jurídica. Lo que sí acarrea es la toma de decisión. Evidentemente, la toma de decisión de nombramiento de facultades no es lo mismo la de 50 propietarios que la de una persona jurídica. Pero la persona jurídica no afecta en absoluto para el título de propiedad horizontal ni para el título que estamos hoy hablando. Afecta para toma de decisiones. Digamos que la persona jurídica afecta en el derecho político y puede incluso en el derecho económico, pero no nunca en el título ni en la capacidad del título. Y tengan en cuenta que las expensas obedecen a una capacidad y a un título proporcional a una cosa común. Muy bien. Estamos todavía en el génesis, es decir, en el inicio de toda esta parte, ¿no?, contractual. Y ahora, según Ignacio Condori Laura, pregunta lo siguiente.
Entonces, al momento de realizar la transferencia de compraventa del bien inmueble horizontal, es decir, debe constituirse también necesariamente en alguna de las cláusulas el nombramiento de las expensas, el desarrollo o hacer notar esto en el documento público. No necesariamente, porque yo puedo hacer transferencia, yo puedo hacer una transferencia sin que todavía estén las expensas determinadas, o las expensas pueden cambiar. Me explico. Las expensas dependen de los titulares, pueden cambiarse cada año, cada mes, en función. Las expensas no son fijas. Las expensas tienen un criterio para fijarlas, pero las expensas entran los gastos comunes, los gastos de mantenimiento, conservación y algunos incidentes. Hay gente, por ejemplo, que hace que a las expensas lo hace una dotación, hace una provisión, hace, por ejemplo, unos imprevistos. No necesariamente. Es más, las expensas, cuando uno hace la transferencia, es un título exclusivamente cualitativo, no cuantitativo. La expensa es un concepto cualitativo que se cuantifica en función de los gastos que tengamos. Es decir, en un mismo condominio yo puedo tener unas expensas distintas porque entienda que el mantenimiento es más caro. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un edificio donde el constructor no le entregó y nosotros hemos hecho después una piscina, hemos puesto unos jardines y además hemos puesto una sala de videoconferencia. Pues evidentemente las expensas de mi escritura no tienen nada que ver. Entonces, la escritura de transferencia únicamente tiene un concepto cualitativo de expensas y una necesidad de certificar que al día de la transferencia no hay deuda sobre expensas. Eso no significa ni que sean esas para toda la vida, de hecho no son para toda la vida. Las expensas son actualizables. Bien, un saludo a la gente de Cobija, de Potosí, que me escriben también, Cobija Pando, de la gente de Potosí también, me indican un saludo cordial, igual doctor, excelente ponencia, Gracias. me está escribiendo internamente también. Y bueno, las preguntas continúan y en este sentido hay una que me llama mucho la atención de Rolando Bordillo, dice lo siguiente: en una construcción familiar, ¿no? Es decir, el padre en este caso habría vendido como propiedad horizontal a los 5 hijos en la casuística, ¿no? Y en esa misma construcción, cada uno de los hijos, que ya asumirían como propietarios, en el caso, cada hijo con un piso como propietario, ¿quién estaría de ellos, pese a su no organización? ¿Quién sería el administrador para poder pagar el cobro de las expensas y las áreas comunes? En el caso de que el edificio haya sido proyectado en propiedad horizontal y que cada uno tenga individualizado su título, como parece ser que es el caso, la ley de propiedad horizontal prevé que cualquier propietario, si no ha habido un nombramiento, puede ser el administrador. Cualquier propietario. Y si los 5 no se ponen de acuerdo, que también podría darse el caso, pues cualquiera de ellos puede instar un proceso judicial ordinario donde el juez determine quién es el administrador. Excelente. También un abrazo a la gente de Oruro, también nos escribe. Voy a aprovechar para permitir la palabra al siguiente colega, iPhone de Nicolasa. De esa manera se presenta. Muy buenas noches. Adelante, ¿desde dónde se comunica? Y por favor, adelante con su pregunta. Buenas noches. Disculpe, me comunico de la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo están? ¿Cómo está Cochabamba? Felicidades, doctor. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Quería preguntar al doctor, cuando una propiedad, un departamento tiene deuda de bastante tiempo de expensas y es vendido porque las expensas que son acumuladas, ¿cómo se podría solucionar al nuevo propietario? ¿Tienen que pagar el nuevo propietario o tendría que ser el anterior propietario? Porque para la venta no te piden, digamos, las expensas, ¿no? Compran y venden. Esa es mi pregunta, doctor. Bien. Primero, habría que saber si ese cúmulo de expensas ha pasado los periodos de prescripción. Es decir, si hay expensas prescritas, esas expensas ya no son exigibles. Solamente estaríamos con 24 meses las que se pueden, si es que no ha sido interrumpida la prescripción. En el caso de que haya sido interrumpida la prescripción, la expensa es una deuda del bien, es decir, le sigue al bien.
Si usted como comprador no hizo la salvedad de solicitar al administrador el certificado, usted es el responsable porque entiendo que es una hipoteca legal tácita con derecho, con privilegio. Eso lo puede usted ver en el Código Civil, en las hipotecas legales tácitas, apartado 3º. Y finalmente, si usted solicitó por escrito, o el que le vende a usted, solicitó al administrador que hiciera el certificado y en un plazo prudente, en el caso de los remates hablan de 5 días, el administrador no le contestó, usted queda exonerado del pago y el administrador pasa a tener la responsabilidad del pago de expensas deudoras por omisión. Bien, muchas gracias, doctor. Nuevamente les invito a todos los colegas para que puedan levantar la mano virtual a tiempo de poder realizar sus preguntas. El tema es muy interesante, lo estamos viviendo a diario, lo vivimos en las ciudades principalmente. Sin embargo, también pueden realizar sus preguntas a través de texto, ¿no? Y de esa manera ir participando. Quiero compartir la pantalla, querido doctor, a tiempo de poder establecer la siguiente pregunta. Acá vemos nosotros un concepto bastante interesante de lo que sería la propiedad horizontal. Sin embargo, bastantes personas me realizan la siguiente pregunta. Toda vez de que cuando existen diferentes propietarios de la misma, digamos, el mismo edificio, ¿no? Hay áreas comunes. Es decir, el área común no es de ninguno, pero al mismo tiempo es de todos. Ahí es donde empiezan muchos de los conflictos, ¿no? Y bueno, también puede verse a través de esta situación en la vía judicial o controversial, porque de aquí mismo nacen el tema de las expensas. O frente a este concepto de lo que hablamos de propiedad horizontal. ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, la propiedad horizontal, evidentemente el conflicto está que es un bien común, ese es el conflicto. Eso por un lado. Y tiene unas limitaciones. La única limitación que tiene la propiedad horizontal es la limitación del destino. Los bienes tienen que ser usados según su destino y sin entorpecer el uso del otro. La ley dice claramente, podrá hacerse uso sin límite siempre que usted tenga su destino y no use otro. Por ejemplo, lo que no podemos hacer es usar unas escaleras para sentarnos de tertulia o hacer una reunión. Eso no tiene su destino. Eso por un lado. Y por otro lado, no podemos interrumpir con nuestro uso el uso del otro. Esa es la única cuestión. Y luego tiene una ventaja. El estatuto jurídico de propiedad horizontal no permite que yo renuncie a la parte común y de manera no quiera pagar. Es irrenunciable la propiedad horizontal, por ley es irrenunciable el condominio y es irrenunciable el pago. Ex lege. Perfecto. Hay una pregunta que me indica lo siguiente. Una urbanización, ¿no? Que lo vemos aquí bastante en Santa Cruz, está en diferentes partes, ¿también es considerado una propiedad horizontal? Por supuesto. Claro que sí. Es una propiedad horizontal. Las propiedades horizontales son todas aquellas que tienen un elemento. El artículo 184 la define perfectamente el Código Civil. Es un bien que puede hacerse uso independiente por compartimentos, por piso o por distintos espacios. Entonces, todo es propiedad común. Lo que pasa es que, propiedad horizontal. Lo que pasa es que hasta ahora no se planteaba clásicamente eso. Pero una propiedad horizontal, o sea, una urbanización de lotes es propiedad horizontal. Un mercado de puestos es propiedad horizontal. Un condo hotel es propiedad horizontal. Todo es propiedad horizontal. Excelente aclaración. Muchas gracias, doctor. Voy a continuación leer la pregunta que me envía Fernando Quiroz Saavedra. Nos dice: muy buenas noches, excelente ponencia. Indicarle que en el anterior procedimiento civil señalaba que si embargábamos algo, se declaraba depositario al propietario y en juicio podíamos pedir la exposición de lo embargado si no se lo exponía o se libraba un mandamiento de aprehensión contra el depositario. Así se garantizaba que lo embargado no se pierda. En este nuevo Código Procesal Civil no menciona esa parte. ¿Qué pasaría? ¿Se desaparece lo embargado en este caso? Bueno, en este caso de las expensas podemos embargar. Incluso lo más interesante, yo siempre digo, es que o hagamos un embargo
de dinero o hagamos una anotación preventiva del inmueble. Es decir, no tenemos ninguna necesidad de correr un riesgo que desaparezca. Aparte de que si desaparece lo embargado estamos ante un delito. Sería un delito, tenemos un delito de, bueno, desde alzamiento de bienes, un delito de insolvencia punible o un delito de quien vende lo que no es suyo o lo que está en conflicto. Es decir, o sea, la garantía que tenemos es la garantía del derecho penal. Es decir, no hay otra garantía. Otra cuestión es que lo hagamos en bienes inmuebles que son o bienes de registro. Por ejemplo, desaparecer un bien inmueble no es fácil, ¿no? Y desaparecer un bien que tenga registro tampoco. Bien, aquí me parece una pregunta interesante. La realiza Edson Fernando Dalens Beltrán y dice lo siguiente. En un documento público que se había generado con la transferencia, establecía el departamento con algunas situaciones específicas, como cocina, baño, dormitorio, etc. Sin embargo, existe un documento privado que se transfirió al inicio, es decir, antes de haber protocolizado, antes de haber realizado el documento, donde también estaba, además de lo indicado, una baulera, el voucher, el derecho a garaje, es decir, estas otras partes que no estaban consideradas en el contrato público, pero sí en un contrato privado que solo tiene valor entre las partes, en todo caso, podrían denominarse como expensas. Si no es así, ¿cuál sería el nombre? ¿Cómo le podemos llamar? A ver, primero, los contratos preliminares del artículo 463 del Código Civil son vinculantes a las partes. O sea, quiero decir que el contrato privado de preventa es un contrato preliminar antes de la transferencia. Por tanto, eso tendríamos que tenerlo presente. Como cuestión secundaria, evidentemente, si usted compra una cosa, le tienen que dar la cosa que compró. Puede haber un diferencial de medida o un diferencial de cabida. Si compramos a cuerpo cierto, que se dice, yo compro el departamento quinto B, pues esa es una compra. Y si compro el departamento quinto B con 120 metros cuadrados, es otro tipo de contrato. Por tanto, también el código prevé una variación de un 15%, nos llevaría un diferencial de precio. Una variación de un 25% del preliminar al final nos llevaría a la resolución del contrato e indemnización. Bien, la pregunta continúa llegando de Facebook Live y Salvador Balcázar nos dice lo siguiente. Buenas noches, doctor. Felicidades por la ponencia. La pregunta, ¿las expensas prescriben cuándo y en qué tiempo? En 2 años. Las expensas prescriben en 2 años porque es una prescripción corta. Y prescriben en 2 años porque tienen un cobro inferior a un año, que es de mes. Eso lo puede ver en el Código Civil, en las prescripciones cortas. Querido doctor, una intervención. Perdón, Venga. doctor Soruco. Adelante, doctor. En esa línea argumental de las expensas y los 2 años del vencimiento, si el administrador no ejecuta parte de sus funciones, que son el cobro de la mora, ¿se puede acreditar la responsabilidad económica al administrador en este caso? Sí, por omisión. Tiene una responsabilidad por omisión. Correcto. Tiene responsabilidad por omisión porque la obligación que tiene el administrador es la obligación por omisión de cobrar las expensas. Por tanto, hay que tener en cuenta que se le puede exigir por omisión. Al contrario, lo que les recomiendo a los administradores es que para evitar eso hagan requerimientos de pago cada 3 meses o cada 6 con advertencia de que este requerimiento va enfocado a la interrupción de la prescripción. Y con esa cláusula de estilo, la interrupción de la prescripción va a conllevar que el inmueble no prescriba, o si prescribe. Por ejemplo, el administrador le dice a los dueños del directorio: oiga, he hecho el requerimiento de pago de 50.000 pesos a 3 señores. Requiero que ustedes le insten un procedimiento para que no prescriba. Y los administradores dicen: no tenemos plata y no lo vamos a hacer. Usted lo que queda es liberado una vez que conste en el acta del directorio. Siempre y cuando se respalde en el acta o en algún requerimiento escrito. Claro, porque si no la carga de la prueba está invertida.
Si en caso en el contrato de servicio de un condominio y su administración no esté una cláusula estipulada de responsabilidad sobre el administrador, ¿se puede deducir tácitamente que esa responsabilidad también está emergente de la ley? Dependiendo. Lo primero, si tiene un contrato de administrador, como dice la ley, artículo 14 y 15, sí tiene responsabilidades lege. Pero si tiene un contrato de mandato, que es normalmente el directorio es el que decide y él es un ejecutor del directorio, no tiene responsabilidad por ley. Tú tienes que saber si eres administrador o mandatario. Normalmente son mandatarios porque los directores, ellos se reservan todos los derechos y las facultades. Entonces, el contrato de prestación de servicios es un contrato de mandato y no un contrato de administración, aunque diga administración, pero no lo es técnicamente. Quería hacer una salvedad porque veo que se repite la pregunta. Entonces, la salvedad era la siguiente. Tómese nota del artículo 1509 del Código Civil, apartado 3, que dice, en general, todo lo que se debe pagarse periódicamente por un año o plazos menores, prescribe a los 2 años. Y la hipoteca tácita del crédito privilegiado de expensas viene en el artículo 1368, apartado 3, que dice dice, será independiente de la hipoteca legal las deudas que vende un inmueble por precio no pagado. Entendemos que la expensa es un precio no pagado y, por tanto, en una interpretación analógica de la hipoteca tácita tiene privilegio. Esto es una legislación que en Colombia existe como crédito privilegiado. Aquí está, y aquí he querido resaltar esto desde el punto de vista de la prescripción del 1509 y de la hipoteca tácita del 1368. Igual que hablo de los remates en las medidas previas a los remates también en el Código Procesal Civil. Una última consulta de parte aquí de... tengo preguntas por WhatsApp también que me mandan algunos colegas y me dicen lo siguiente respecto al mismo caso. Estamos en la mora, ¿ok? Ya. Y de repente el administrador interrumpe y empieza el juicio y cobra lo demás. Y el propietario, para salvaguardar o por algún negocio particular, vende el inmueble. Y por X motivo no paga las expensas. ¿Se le puede responsabilizar al nuevo propietario si está interrumpida prescripta la mora y están habilitados para cobrar? Pese a que en el contrato, la minuta de compraventa, no especifica ninguna cláusula, pero sí se somete al saneamiento. Entonces sí, es decir, si se interpreta, claro, si se interpreta como saneamiento la mora, que yo entiendo que con el artículo 1000, por eso decía, con el artículo 1368, apartado 3, entendemos que sí. Entiendo que sí. No necesariamente tiene que ser específico una cláusula. No, en absoluto. Pero es que la cláusula... Saneamiento. Claro, pero la saneamiento de evicción ya es una cláusula. Exactamente. Y además una cláusula amplia, o sea, que todavía mejor, ¿no? Mejor. Correcto, doctor. Gracias, doctor. Te dejo la palabra, doctor. Muy amable, gracias. A continuación, tomo la palabra a tiempo de ceder la misma a iPhone de Nicolasa. Nuevamente quiere realizar una pregunta. Adelante con su intervención. Muy buenas noches. Buenas noches, María Estela de Cochabamba. Vuelvo con la pregunta. Doctor, en el tema de las expensas que seguimos, hay varios puntos que ponen en las expensas, como es seguridad. Y pasa que en una urbanización, en una casa, ha existido un robo. ¿Ya? La señora debía bastantes expensas. Entonces, lo que hace ella es hacer una carta de solicitud que se le quite de las expensas el robo, o sea, digamos, la seguridad que tiene un monto dentro de las expensas. Entonces, el administrador responde con una carta y hasta la fecha no se cobra, tampoco la señora paga. ¿Qué situación van a tener? ¿Se va a proceder la prescripción o irrumpe esa carta de ambos? No, la prescripción... Gracias, doctor. Esa es mi pregunta. Correcto. No puede haber prescripción mientras usted ha requerido el pago y la otra parte ha contestado en una compensación de pago. Entendemos que lo que hace es una dación en pago de la responsabilidad del robo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que pretende es compensar
expensas con robo que no son compensables. Es decir, sería, por un lado, ella reclame los daños y perjuicios originados por el robo, si es que se demuestra que tiene responsabilidad el condominio y no hay otra cuestión. Y por otra parte, ella tiene que pagar las expensas con independencia del resultado que genere la reclamación de daños y perjuicios por su incidencia. No es compensable automáticamente. Tiene que acreditar la causa, tiene que haber nexo causal. Si el nexo causal del robo no es la impericia, descuido, culpa, dolo o cualquier otra alegable a los guardas, no. Y en todo caso, el responsable no es el condominio, sino la empresa de seguridad. La empresa de seguridad tiene una responsabilidad tácita y otra expresa. La responsabilidad expresa es el contrato y la tácita lo que conlleva el contrato. Entonces, eso sería la cuestión. Pero no, en absoluto, los condóminos no son responsables de ese robo. Sería, en todo caso, el responsable el servicio de seguridad que le tiene que reclamar aparte o cualquier otro incidente que nunca va a ser los copropietarios. Y además, no es una compensación inmediata, es una compensación voluntaria previa generación de responsabilidades. Y la carga de la prueba está invertida, por si acaso. La carga de la prueba le corresponde a la señora, corresponde la carga de la prueba de que fue una negligencia o fue una impericia o un mal actuar, dolo o culpa de la empresa constructora. No al revés, no querer compensar sin la carga de la prueba. Bien, ya llegando a las conclusiones del evento, voy a ceder a continuación la palabra a Rodrigo Villafán como última intervención. Muchas gracias. Lo propio, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Gracias, querido doctor Soruco. Me comunico desde Santa Cruz. Ya soy abogado en ejercicio libre. Primero que nada, felicitar al doctor José María Velasco por su excelente exposición. Querido doctor, la siguiente consulta va dirigida entrando más en un ámbito procesal. ¿A quién cree que deberíamos demandar directamente en un juicio ordinario de prescripción por el tema de expensas? En un juicio ordinario por expensas. Un juicio ordinario por prescripción de expensas. Ah, por la prescripción, correcto. Bien, bueno, al que primero, según el Código Civil, al que ejerza la administración de hecho. Solamente puede usted, en base al artículo 158, 66 y 58 del Código Civil, que el 66 es las sociedades de hecho, el 158 los condóminos, usted tiene que, la legitimación pasiva la tiene el administrador de hecho. Si no hubiera administrador de hecho, usted tiene que demandar la prescripción al responsable del cobro de las expensas. Y si no lo hubiera, pues a todos, es decir, a todos como administración mancomunada, incluido a usted. Se tiene que autodemandar usted. Porque dice el Código Civil que cualquiera puede ser administrador de hecho. Si usted existe administrador de hecho, que normalmente existe, es a él. Y si no existiera, tiene que demandar a todos en el entendido de que usted es dañado en la parte condominial. Pero ese es el tema. Normalmente conviene tener en cuenta cuando no hay propiedad horizontal, no hay personalidad jurídica, no hay ningún instrumento y son administradores de hecho, tener bien identificados a administradores de hecho, que normalmente se identifican bien porque son aquellos que pasan a cobrar, aquellos que tienen la cuenta, aquellos que les gusta representar un poco el tema. O sea, no es difícil, pero sí que tener que tener en cuenta. La legitimación pasiva la tiene el administrador de hecho y la legitimación activa la tiene cualquier propietario que se encuentre dañado por la falta de cobro o lógicamente, la prescripción. Bien, muchísimas gracias, querido doctor. Evidentemente, nosotros hemos analizado cada uno de los puntos que usted ha establecido y estamos muy conformes, muy contentos. Y quiero aprovechar para invitar también a todos los colegas a poder revisar este análisis que ha realizado el doctor para la revista EJU, ¿correcto? Hace poco también, en la cual
ha establecido este tema, ¿no? Frente a los condominios y lo que es un tema en boga, me refiero a la mora en el pago de las expensas, y lo ha calificado como es un gran problema en esta situación frente al virus, a la pandemia, frente a esta situación. Y bueno, pues definitivamente nosotros quedamos totalmente agradecidos y les invitamos a todos los colegas quienes están participando para que puedan revisar el análisis que ha hecho el querido doctor a tiempo de poder establecer los aspectos sobre los condominios, las obligaciones de pago en las expensas, además también haciendo un análisis de cuál de estos, como limpieza, desinfección, vigilancia, también derivan, ¿no?, de la convivencia que tienen que tener todas las personas, ¿verdad? Y ahí nos habla también del asidero legal, de los gastos necesarios en este sentido para la conservación, sus reglamentos, los derechos, el rol del administrador también, un muy interesante artículo que lo expone a la sociedad. Mi estimado doctor, muchísimas gracias. José María Velasco, de esta manera, también para que todos podamos ir conociendo, ¿no? Y analizar, por supuesto. Muchas gracias, mi estimado. Un abrazo grande. Gracias. Realmente. Muchas gracias a todos y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido doctor Denis. También cerramos el evento. Muy Gracias, amable. doctor. Hacer un pequeño anuncio, ¿ya? Por si acaso, los certificados pendientes, por favor, de la jornada laboral de la ley 1008, máximo, hasta mañana estarán siendo entregados. Les pido paciencia, mil disculpas por el retraso. Aprovechamos estos medios porque hemos tenido inconvenientes por la firma digital, que falta la otra empresa firmarlos, ¿ya? Y al mismo tiempo, aprovechando también la presencia del doctor, precisamente este mes, mañana vamos a lanzar una capacitación muy importante respecto a la propiedad horizontal y la parte jurídica especialmente. Así que vamos a estar comunicando, va a ser una capacitación bien dinámica y tenemos novedades con el doctor Soruco, trayendo unas ponencias excelentes de interés público. De antemano, por su colaboración y asistencia, mil gracias a todos. Doctor Soruco, por su animación excelente. Y doctor José María, por la invitación. Muchísimas gracias también a formar parte aquí, que nos ha hecho partícipe de tener el honor de tenerlo aquí. Eso sería todo. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Y ya nos vemos el día de mañana y pasado mañana tenemos cursos interesantes. Tenemos que estar con mucha atención, siempre tratando de ver lo más novedoso y académico posible. Muy buenas noches. Chao, chao. Gracias.